Soy fuente de vida y felicidad, donde fluye un manantial de libertad. Fuente de vida, vamos a soñar. Abre tus alas y te enseñamos a volar. Eres fuente de vida y felicidad, donde fluye un manantial de libertad. Fuente de vida, vamos a soñar. Abro mis alas y me enseñas a volar. Hoy estamos celebrando la esperanza de un amanecer, cada día disfrutando, fruto de ti, fuente de vida. Soy Fuente de vida y felicidad, donde fluye un manantial de libertad. Soy fuente de vida y felicidad, donde fluye un manantial de libertad. fuente de vida, vamos a soñar. Abre tus alas y te enseñamos a volar.
¿Cómo aprendemos? A veces aprendemos solos, por instinto. Algunas otras cuando alguien nos guía. Muchas veces aprendemos de los amigos, porque encontramos en ellos algo especial que nos une. Y en ocasiones, aprendemos de manera espontánea e inesperada. Aprendemos cuando practicamos y aprendemos de la alegría cuando ganamos. Aprendemos también cuando las cosas no salen como esperábamos. Aprendemos de los grandes héroes y de los héroes que están con nosotros en el día a día. Así aprendemos cuando conectamos, dudamos, preguntamos, innovamos, integramos, exploramos. En fin, aprendemos cuando crecemos. En el Gimnasio Fontana hemos desarrollado un sistema de enseñanza basado en la creatividad, la sostenibilidad y la felicidad. Por medio de la ruta creativa, llevamos a los niños a poner en práctica 7 verbos que les permiten aprender y desarrollar su potencial creativo y su conciencia sostenible. En What If, las preguntas poderosas son la guía para construir el currículo. No dictamos clases, sino que diseñamos talleres de co-creación y aprendizaje en los cuales los estudiantes se preguntan sobre el mundo y resuelven desafíos desde la creatividad y la sostenibilidad para impactar positivamente su entorno. Esta es nuestra metodología, propia, innovadora, desarrollada por más de 35 años de la mano de nuestra comunidad académica, certificada internacionalmente por el CIS, y pensada para que nuestros niños aprendan como la vida misma, con la práctica. ¿Qué tan fácil es ayudar al planeta? Ayudar al planeta es más fácil de lo que crees. Cuidar el medio ambiente es cosa de niños. ¿Qué tan ¿Cuál es nuestra responsabilidad como educadores frente a los desafíos sostenibles de esta nueva generación? En el Colegio Gimnasio Fontana, creemos que en las acciones está el verdadero cambio. Por eso decidimos tomar la iniciativa. Empezamos por medir, compensar,
y mitigar la huella de carbono, logrando ser el primer y único colegio certificado como carbono neutro del país. Integramos en el currículo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, convirtiéndonos en el colegio pionero en pedagogía de la sostenibilidad. Implementamos la economía circular con programas para el reuso de materiales, reducción de residuos orgánicos, gestión de textiles y separación de desechos. Porque es el único planeta que tenemos. Cambia y actúa. Cambia y actúa. Cambia y actúa. Cambia y actúa. Conoce más y súmate a nuestras iniciativas sostenibles en www.gimnasiofontana.edu.co/cambia y actúa. Buenas tardes a todos. Van a ser las 5:30, los saludo, mi nombre es Natalia Zuleta, les doy la bienvenida en nombre del Gimnasio Fontana, yo soy la directora de Marketing e Innovación y líder de las estrategias sostenibles del colegio. Creo que hoy vamos a tener una conversación muy relevante, interesante para todos nosotros en un momento tan difícil de la historia de la humanidad, en donde estamos viendo la necesidad de hacer muchas reflexiones en torno al tema de sostenibilidad y también no solo reflexionar, sino informarnos un poco más acerca de cómo podemos actuar como seres humanos y ciudadanos responsables para contribuir a que la construcción de ese futuro sostenible que todos anhelamos se dé de la mejor forma. Hoy nos va a acompañar el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el señor Carlos Correa. Y creo que también va a ser una conversación muy orientada a conocer qué está haciendo el país con respecto a los grandes desafíos sostenibles que no solo involucran el tema ambiental, sino también el social y el económico. El ministro tiene un retraso más o menos de unos 10 minutos, nos dijo que le diéramos la espera. Quiero dar algunas indicaciones sobre el desarrollo de nuestro webinar de hoy. Tenemos algunos estudiantes conectados, entonces quiero pedirles el favor que identifiquen el Zoom con su nombre y apellido, porque vamos a hacer una dinámica de preguntas con el ministro y es importante nosotros pues saber que ustedes están ahí. Vamos a tener un espacio al final de preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat a medida que vayan surgiendo para poderlas moderar al final con el ministro. Espero que esta sea una buena forma de pasar esta fría tarde en Bogotá, y que sea una oportunidad no solo de preocuparnos, sino de ocuparnos, de actuar, de informarnos y de saber qué herramientas tenemos a nuestro alcance como padres de familia, como profesionales, como seres humanos para ayudar en la construcción de este futuro sostenible que hoy más que nunca es absolutamente necesario. Entonces vamos a darle una espera al ministro, voy a compartir con ustedes algunos videos mientras tanto, y espero que disfruten nuestra charla de hoy. ¿Cómo aprendemos? A veces aprendemos solos, por instinto. Algunas otras cuando alguien nos guía. Muchas veces aprendemos de los amigos, porque encontramos en ellos algo especial que nos une. Y en ocasiones aprendemos de manera espontánea e inesperada. Aprendemos cuando practicamos y aprendemos de la alegría cuando ganamos. Aprendemos también cuando las cosas no salen como esperábamos. Aprendemos de los grandes héroes y de los héroes que están con nosotros en el día a día. Así aprendemos cuando conectamos, dudamos, preguntamos, innovamos, integramos, exploramos, en fin, aprendemos cuando crecemos. En el Gimnasio Fontana hemos desarrollado un sistema de enseñanza basado en la creatividad, la sostenibilidad y la felicidad. Por medio de la ruta creativa, llevamos a los niños a poner en práctica 7 verbos que les permiten aprender y desarrollar su potencial creativo y su conciencia sostenible.
En What If, las preguntas poderosas son la guía para construir el currículo. No dictamos clases, sino que diseñamos talleres de co-creación y aprendizaje en los cuales los estudiantes se preguntan sobre el mundo y resuelven desafíos desde la creatividad y la sostenibilidad para impactar positivamente su entorno. Esta es nuestra metodología, propia, innovadora, desarrollada por más de 35 años de la mano de nuestra comunidad académica, certificada internacionalmente por el CIS y pensada para que nuestros niños aprendan como la vida misma, con la práctica. Bueno, yo quiero aprovechar para ir contándoles un poco, porque es relevante para nosotros en el colegio la sostenibilidad. Nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de más de 35 años de experiencia pedagógica un modelo de enseñanza que no solo se centra en el pensamiento creativo, sino también en la conciencia sostenible. Y vemos la sostenibilidad como una visión integradora del mundo, en donde entendemos como seres humanos que el desarrollo actual y la satisfacción de las necesidades actuales que tenemos no compromete el futuro de las siguientes generaciones, y en esa medida implica un gran sentido de la responsabilidad, de la empatía y de la capacidad de pensar en nuestras acciones y en nuestro impacto en el medio ambiente. Hablamos de pedagogía de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque incluimos los objetivos de desarrollo sostenible en el currículo, implementamos proyectos de economía circular con la comunidad educativa y somos el primer y único colegio certificado como carbono neutro de Colombia. Esto quiere decir que estamos midiendo, compensando y mitigando nuestra huella de carbono cada año. Con respecto a la economía circular, pues este es uno de los grandes prioridades no solo del gobierno colombiano, sino a nivel mundial, sobre todo en este escenario de la pospandemia, en donde surgen muchísimas problemáticas y necesidades, no solo en términos de preservar el medio ambiente, sino de contribuir a la generación de empleo y de unas condiciones más sostenibles para la vida de las personas. Entonces, nosotros decidimos hace ya 3 años empezar a estudiar el tema de la economía circular, generar un sistema de gestión que vaya orientado a cumplir con los preceptos de la circularidad en lo operativo del colegio, pero también que esta filosofía y esta visión del mundo aporte a la pedagogía, al currículo y a lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Entonces, hicimos un proceso en el que muy juiciosamente nos comprometimos con un diagnóstico de cuáles son los materiales e insumos que consume el colegio, cuáles son los desafíos y retos con respecto a ese consumo y a ese desecho, dibujar como el journey de dónde son los puntos en donde podemos fortalecer la economía circular, y con los líderes pedagógicos co-creamos la implementación de los preceptos de economía circular en la estrategia curricular, para establecer unas líneas de acción y unos compromisos. Entonces, creo que este contexto es muy importante para que ustedes entiendan por qué el Gimnasio Fontana habla permanentemente de sostenibilidad, porque nos interesa que toda nuestra comunidad educativa entienda que es un compromiso de todas las personas. Nosotros creemos firmemente en que en la medida en que logremos educar en unos nuevos hábitos más sostenibles a esas nuevas generaciones, vamos a hacer una gran contribución. La responsabilidad de la sostenibilidad no es solo de la ONU, no es solo de los gobiernos, no es solo de las grandes ONGs, es responsabilidad también de los individuos, y muchas veces tendemos a pensar y a delegar esa responsabilidad en otros, como que es un tema tan grande que se nos sale de la mano. Sin embargo, cuando empezamos a entenderlo, cuando empezamos a conocerlo más de cerca, nos damos cuenta
que todo se resume a hábitos, se resume a consumo y se resume a la forma como yo entiendo el mundo, cómo me ubico en él y cómo establezco esas relaciones con el entorno que me rodea. Entonces, por eso en el Fontana, desde esa pedagogía de la creatividad y la sostenibilidad, buscamos que nuestros estudiantes entiendan cuáles son esos grandes desafíos sostenibles, cuál es la responsabilidad que ellos tienen desde su escolaridad de poderlos transformar, porque también se tiende a pensar, hay muchos mitos en torno a la educación sostenible o a la educación para la sostenibilidad, y es que hay que enseñar a los niños para que cuando salgan transformen el mundo. Y realmente ellos pueden empezar a transformarlo desde que están en la etapa escolar. ¿Cómo? A través de una educación que genere contextos significativos de aprendizaje, en donde todo lo que ellos están aprendiendo, valga la redundancia, tenga relación con su contexto inmediato, con la realidad en la que viven, y todas esas disciplinas que ellos deben conocer a lo largo de su proceso de aprendizaje les sirvan para solucionar desafíos. Entonces, aquí vemos un ejemplo tan sencillo como el aprender matemáticas. No es porque les toca aprender matemáticas, es porque les ayuda a entender la economía, les ayuda a entender la devaluación del peso, les ayuda a entender el cambio climático y la crisis climática. El aprender sobre conceptos históricos les ayuda a entender el presente y a saber cómo pueden transformarlo. Entonces, hablamos de una visión íntegra del mundo, que es muy importante formar desde la primera infancia. Muchos de nosotros, y yo creo que el gran problema del mundo hoy en día es que fuimos formados para un mundo que piensa en la economía lineal, y es un mundo producto de todas esas grandes revoluciones industriales en donde hubo inmensos progresos en términos de cómo se plantea la economía, pero en donde no se consideró, no se tuvo en cuenta en ese momento que los recursos de la naturaleza son finitos, y que en la medida en que haya una mayor población, haya una mayor demanda de bienes y servicios, pues vamos a tener mayores desafíos con respecto a cómo vamos a devolver a la tierra todos esos recursos que estamos tomando, y cómo vamos a asegurarnos para que las futuras generaciones pues puedan existir. Ya estamos hablando en tema de supervivencia. Esta semana la Organización Meteorológica Mundial, que está adscrita a la ONU, entregó el informe sobre clima en Latinoamérica y el Caribe, y las cifras son sorprendentes en todos los aspectos. Entonces, estamos viendo cada vez un cambio más acelerado del clima, donde las condiciones son más inestables y adversas. Vemos esta cantidad de tormentas tropicales permanentemente afectando nuestras zonas costeras. Vemos un aumento significativo en los últimos años en el nivel de los océanos y en su temperatura de la superficie, sobre todo en el Mar Caribe. Vemos un aumento de la temperatura en donde ya no estamos hablando que vamos a lograr cumplir la meta de 1,5 o 2 grados centígrados de límite. Vemos unas sequías extremas en países como Chile y Bolivia, que precisamente hoy vi en contraste que hubo una tormenta terrible en Bolivia, mientras se habla de que ha habido sequías terribles. Entonces aquí vemos las cosas que están pasando, que son tan inciertas, y que además implican un problema muy serio a nivel social y de supervivencia, porque se habla también que el 30% de los cultivos de alimentos en Latinoamérica en los próximos 10 años no van a existir. Entonces estamos hablando realmente de la capacidad que tengamos nosotros de actuar inmediatamente. Ya se sabe que hay cosas que no vamos a poder reversar. Ya se sabe que hay, digamos, entornos naturales que no vamos a poder recuperar. Entonces, creo que vamos a mirar. Llegó el señor ministro, está por ahí, vamos a mirar. Acá estoy, Natalia, hola. Hola, no te veía, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá escuchándote, ¿cómo están todos? Un saludo muy especial al Gimnasio Fontana, a todos los estudiantes, a los docentes y a los padres de familia también que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación y te queda muy bonito el verde.
Ay, gracias. Me lo puse muy a propósito, obviamente, porque además el verde es el color del corazón y creo que todos lo que nos falta es sentir a la tierra aquí en el corazón bien cerquita para actuar más sosteniblemente. Pero quiero empezar presentándote. Permíteme un segundo, voy a compartir acá pantalla. Estaba hablando sobre algunos temas de sostenibilidad importantes que seguro vamos a tocar hoy. Antes de presentarte, pues es muy importante saber por qué hacemos esto. Yo ya les he contado a las asistentes de dónde viene esa preocupación del colegio por la pedagogía de la sostenibilidad. Nuestro modelo pedagógico What If se basa en 3 ejes muy importantes que son la felicidad, la sostenibilidad y la creatividad. Y si ustedes se ponen a pensar, son 3 ejes que están íntimamente relacionados, porque para generar un mundo sostenible tenemos que ser creativos. Cuando somos creativos tenemos felicidad y cuando somos sostenibles también. Entonces, por eso estamos hoy acá, porque consideramos que estos escenarios en donde se discuten estos temas relacionados con estos ejes son de muchísimo aprendizaje para maestros, padres, estudiantes y la comunidad en general. Entonces, Carlos Eduardo, pues es nuestro ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Él fue alcalde de Montería, en donde sus principales apuestas fue iniciar una ruta para convertir a la ciudad en una ciudad sostenible, competitiva, y trabajar los temas ambientales, sociales, urbanos y fiscales. Se ha desempeñado como consultor y conferencista en diferentes temas de sostenibilidad, catastro, multipropósito, vivienda, liderazgo y gestión pública. Y pues Carlos, además del corre-corre en el que vive por todas las regiones de Colombia, que lo ve uno en los páramos, en las costas, pues es conferencista e invitado de muchos organismos importantes como el BID, la CAF, la ONU, Hábitat, en temas de gerencia pública moderna y desarrollo social. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Natalia, y nuevamente saludarlos, darle las gracias por esta invitación, por esa presentación que me hacen. Y bueno, estábamos ya en mora de poder estar compartiendo con ustedes, con este liderazgo que tiene hoy el Gimnasio Fontana en todos los temas de sostenibilidad y en algo muy importante que también estamos trabajando en el ministerio, y yo creo que es quizá de lo más importante que vamos a dejar del gobierno, un legado que es educación ambiental. Poder dejar mayor conciencia ambiental, sobre todo en la generación de niños, de jóvenes, de adolescentes, que hoy son los que tienen una alta sensibilidad con todos los temas ambientales. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos, por aceptarla. Quiero empezar con una pregunta que quiero que me respondas desde lo personal. No me des la respuesta del gobierno ni de las entidades oficiales. ¿Qué es para Carlos Correa como ser humano que ha trabajado toda la vida por las ciudades, por el progreso, por todo? ¿Qué es para ti la sostenibilidad? Una definición tuya. Yo creo, Natalia, que la sostenibilidad para mí es poder mantener el equilibrio, ¿sí? El equilibrio, y que a lo largo del tiempo ese equilibrio se pueda mantener. Que es quizá de las cosas más complejas en todo, ¿no? Para una ciudad, para un país, para un bosque, para la vida de nosotros diariamente, mantener el equilibrio, ¿sí? De poder hacer todo pensando en que cada paso que doy pueda ser un paso equilibrado que me permita mantener la calidad de vida de la gente. Eso es la sostenibilidad. Y casi siempre asociamos la sostenibilidad 100% al tema ambiental. Pero ahí, como mencionabas, ahora que leías un poco en mi hoja de vida, la sostenibilidad, por ejemplo, en una ciudad tiene varios elementos. Es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, por eso tenemos que trabajar en disminuir la pobreza, en darle ingresos a la gente, poder mejorar la calidad de vida. Urbana, todo lo que implica una muy buena planeación del territorio. Y fiscal, porque para esto se necesitan recursos. Entonces, tiene uno que tener capacidad para generar recursos y que todo lo que estamos haciendo sea sostenible en el largo plazo.
Claro, y si tú te das cuenta, todas esas áreas de la sostenibilidad o dimensiones que toca la sostenibilidad están interrelacionadas. El tema urbano tiene que ver con el tema de social, de las migraciones, de acomodar a las personas, pero también tiene que ver con cómo planeamos las ciudades para que sean sostenibles y tampoco acaben, digamos, con la naturaleza y con los recursos que tienen a su alrededor. Carlos, quisiera que nos contaras cuáles son los principales puntos, así de manera muy resumida para que todos los conozcamos, de la agenda sostenible de Colombia en este momento, porque muchas veces tenemos la percepción de que no se hacen muchas cosas, de que no hay muchísimas prioridades y nos enteramos más de las malas noticias como los temas de aumento en la deforestación, tala de árboles permanente. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tiene el gobierno en este momento? Natalia, esa es una pregunta que me gusta mucho porque creo que tenemos que hacer un contexto de qué es lo que está pasando. Y ahora que iniciaba, que me pude conectar, te escuchaba hablando de Bolivia, de lo que está sucediendo en otros países del mundo. Y aquí es muy importante contarles que en el año 2015 los países se reúnen, más de 190 países muy preocupados por lo que está pasando con el cambio climático, con los seres humanos, y 190 países se reúnen en lo que hoy se llama el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París lo que dice es, mire, no podemos permitir que este siglo supere 2 grados centígrados su temperatura, porque si eso sucede, vamos a tener una catástrofe. Y ahí Colombia hizo parte de eso. ¿Y qué tenemos que hacer para bajar esa temperatura? Es disminuir, llegar a 0 deforestación. O sea, estamos perdiendo mucho bosque. Tenemos que disminuir las emisiones en el transporte, por ejemplo. Entonces pasar de transporte de gasolina y diésel a transporte eléctrico. Tenemos que ir haciendo una transición a energías renovables, por ejemplo, a pasar a energía solar, a energía eólica, pero todo eso lleva un tiempo. Entonces, todos los países hacemos unos compromisos en todas esas variables para poder llegar a que la temperatura no aumente. Lo que estamos viendo hoy es que no lo estamos haciendo bien en el planeta y que hoy tenemos que tomar acciones mucho más contundentes. Por eso la conciencia que hablaba y la educación ambiental. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que tiene Colombia hoy, que tenemos nosotros como colombianos? Uno de ellos es la deforestación. Colombia, el 52% de todo nuestro territorio de nuestro país está cubierto por bosque. Y de esa mitad prácticamente del país de bosque, casi el 66%, imagínense, casi el 70% está en la Amazonía, que es donde tenemos la mayor cantidad de selva húmeda tropical, Colombia hoy es el segundo país más biodiverso del mundo, y ahí cada hectárea que nos deforestan está afectando absolutamente todo el planeta, no solamente a los colombianos. Entonces, uno de nuestros grandes retos, Natalia, es poder llegar a 0 deforestación en el año 2030. Y uno diría, ¿y por qué en 10 años? Porque tenemos que hacer un trabajo enorme, es un territorio muy grande y por eso hay acciones ahí. La Amazonía es el pulmón del mundo. La Amazonía es el pulmón del mundo y tenemos que protegerlo. Entonces, gran reto, 0 deforestación. Gran reto. Hay otros 2 que quiero mencionar súper intencionalmente porque están relacionados con lo que estamos haciendo y me parecen retos muy ambiciosos que se han planteado ustedes. 1, ser un país carbono neutro para el 2050. Y 2, ser el país líder en Latinoamérica en economía circular. Entonces, ahí te quiero preguntar, ¿qué están haciendo para eso? ¿Y qué podemos hacer nosotros para contribuir a esos 2 grandes ideales que creo que son un aporte enorme a la solución que estamos viviendo de crisis climática? Porque eso, uno puede decir, ay, eso lo hace el gobierno, que haga el gobierno carbono neutral y ¿qué podemos hacer nosotros y qué están haciendo ustedes? Sí, muy importante. Yo primero contar
contarles, que sé que pues, de pronto ya lo saben, pero decir qué es ser carbono neutral. Y es llegar al año 2050, en 30 años, haciendo todo esto que debemos hacer en movilidad, en energía, y que las emisiones que estamos generando de CO2, todas esas emisiones que tenemos que bajar, sean iguales a las que podemos capturar. Eso es equilibrio, eso es sostenibilidad. Tengo que bajar mis emisiones y tengo que tener más bosque que pueda generar más oxígeno y que pueda capturar esas emisiones. Si yo emito más CO2 del que puedo capturar, empiezo a tener un desequilibrio. Y ahí es donde comienzo a tener precipitaciones, huracanes, lluvias. Entonces, ese camino de la carbono neutralidad es el que nos estamos trazando para dejarle al país una ruta al año 2050, que no es opcional, Natalia. No es opcional, aquí no hay opción de nada. O sea, la única forma de proteger nuestro planeta y la vida de nosotros y nuestros hijos es siendo carbono neutrales. O sea, cuidando el bosque, bajando la deforestación, llegando a ser líderes y que todos los países también entren en esa dinámica de economía circular. Pero aprendiendo a ser consumidores también, consumidores responsables. Ahí voy a llegar ahora en el tema de la responsabilidad individual, la mía, la que yo tengo en mi casa diariamente. Y entonces la economía circular, Natalia, vamos a uno de los grandes retos que tenemos es poder hablar en un lenguaje fácil que todos podamos entender que tenemos que cuidar el agua, los árboles, el aire. Y la economía circular lo que busca es precisamente que el ciclo sea así, que todo vuelva a su producción nuevamente, a su no haya desechos, que no haya desechos casi. Entonces, reducir, reusar y reciclar. Y ahí todo sigue en su ciclo y no hay desperdicio, no se desperdicia nada. Y Colombia hoy es líder en Latinoamérica, es el primer país de Latinoamérica y el Caribe que tiene una estrategia de economía circular, y Colombia preside hoy la coalición de economía circular de Latinoamérica y el Caribe, que la presido yo como ministro hoy por 2 años, donde ahí llevamos todo el liderazgo que tenemos. Entonces, por ejemplo, cómo usar plásticos de un solo uso, la estrategia de plásticos de un solo uso, de que en el año 2030 el 100% de esos plásticos sean compostables, reutilizables, ¿sí? Cómo disminuir el uso de plástico. Entonces, por ejemplo, en parques nacionales ya están prohibiendo el ingreso de plásticos. Cómo tener todos los días mi termo de agua y no estar comprando y usando plásticos todo el día, sino llenar mi termo todos los días con mi bebida, ese termo. Entonces mira que ahí hay una responsabilidad de las empresas. Ya tenemos 100 empresas que están ya comprometidas con la carbono neutralidad, pero también hay una responsabilidad del Estado, de los gobiernos. También hay una responsabilidad de la academia, de los educadores, de la academia en tener mayor investigación, ciencia, tecnología, innovación, de los colegios en poder tener esos procesos educativos como el que tiene Gimnasio Fontana, que tiene un liderazgo muy importante en todos estos temas. Y lo más importante para mí, que me decías, para ti, ¿qué es lo más importante? Para mí es la responsabilidad individual que yo tengo. Que yo tengo de poder proteger ese recurso natural, de no usar tanta agua, de no dejar la llave abierta, de no dejar las luces encendidas, de no usar tanto plástico mientras me voy acostumbrando, de reciclar. Entonces, la mayor responsabilidad que tenemos es nuestra propia huella de carbono, que es la que tenemos que bajar. Y yo sí quiero dejarles un mensaje a todos con mucho cariño, y es: los seres humanos siempre tendemos a culpar a alguien. Están haciendo esto, no hagan esto, no hagan esto. Pero yo quisiera hoy dejar una gran reflexión, y es pensar en nosotros, qué podemos hacer nosotros. Nosotros estamos usando
energías renovables, estamos disminuyendo el uso del agua, estamos reciclando en nuestras casas, estamos transmitiendo mensajes propositivos para que la gente sepa que tenemos que sembrar, que no podemos talar árboles. Entonces, ahí es la gran reflexión que yo creo que debemos tener nosotros como seres humanos y, por supuesto, la responsabilidad del Estado de hacer políticas públicas, leyes, decretos, lineamientos, para que todo el mundo vaya teniendo orden. Si hay algo que nos dejó el COVID, Natalia, y yo no sé si pues, ustedes lo compartan, fue protocolos. Y durante el año 2020 y 2021 hemos tenido protocolos. Los restaurantes han tenido protocolos, los centros comerciales han tenido protocolos y hemos aprendido mucho a tener protocolos y tenemos que tener disciplina en los protocolos para reciclar, para reusar, para cuidar. Y hay una alta sensibilidad hoy en dos temas prácticamente en toda la humanidad, que es la pandemia y el cambio climático y los recursos naturales. Creo que esos son dos temas que no van a pasar en un año ni en dos, sino hoy ya está y todos estamos hablando de esto que tenemos que trabajar colectivamente. Y es el tema mundial, ¿no? El Foro Económico Mundial dijo el año pasado en el evento que lideró Colombia que la recuperación económica del mundo depende en toda la inversión en sostenibilidad, en las economías verdes, en todos los proyectos, porque además todas estas estrategias de circularidad y de pensar una economía más enfocada a lo circular, traen oportunidades de innovación para las empresas. Es redescubrir también que hay desechos que pueden ser materias primas para nuevos desarrollos. Tú hablabas de reusar, reciclar, pero yo le metería otro que es rediseñar. Y ahí están surgiendo grandes oportunidades para emprendimientos, para personas que ven en el desecho un recurso para generar nuevas cosas, para retomar y para volverlo a poner en el ciclo económico. Y otra cosa muy clave que también has dicho es esa necesidad de que nos apropiemos como individuos. Nosotros en el colegio le enseñamos a nuestros estudiantes a medir su huella de carbono y a saber qué estrategias pueden tener para reducirla y para mitigarla. De hecho, tú sabes que hay muchísimas calculadoras de carbono, ya que tú puedes entrar y más o menos hacer un cálculo a grandes rasgos de los hábitos cotidianos tuyos, qué huella tienen en un año y qué puedes hacer para reducirla. Imagínate que sumáramos cada huella de carbono de cada individuo y todos nos comprometiéramos así fuera con una acción. Yo creo que sería significativo el impacto que lograríamos, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el consumo responsable, ¿no? En octubre vamos a tener en Colombia nuestra calculadora de carbono, ¿no? De huella individual para que cada uno pueda llevar diariamente su huella y cómo hace parte de eso. Y lo que dices, pues yo lo comparto de verdad 100%. Creo que aquí tenemos esa responsabilidad yo siempre digo responsabilidad colectiva, o sea, desde lo individual, cómo aporto colectivamente a ese propósito. El propósito es de todos el mismo: cuidar, conservar el planeta, proteger el agua, que es tan importante. Y este nuevo modelo de economía que mencionabas, nuevos modelos de economía verde, sostenible, la bioeconomía, va a comenzar a crear nuevos emprendimientos en esas líneas. Por ejemplo, Natalia, te quiero contar, salió un decreto que se llama el uso de no maderables del bosque. ¿Qué son los no maderables? Las raíces, las flores, las esencias. Por ejemplo, las mujeres, que creo que aquí hay muchas mujeres conectadas hoy que usan y conocen mucho de la industria cosmética. Usan mucho esencias del bosque. Entonces, ese decreto, ese lineamiento, lo que le está diciendo a las comunidades de la Amazonía, por ejemplo, es que usen el bosque de una manera sostenible y que eso le puede generar ingresos de diferentes formas. Entonces, esas comunidades que están allá van a poder usar ese bosque sin tener que talar los árboles. Y ahí, por ejemplo, hay un producto, hay varios productos en la Amazonía, frutales, por ejemplo, el sacha inchi, el camu camu, que hoy
están teniendo un mayor valor y que a raíz de eso se están haciendo helados, cerveza, industria cosmética. Entonces mira que son unos modelos de negocio, de emprendimientos que antes no existían. O por ejemplo, modelos circulares totalmente para las empresas. En la medida en que más empresas reciclen, más nuevas empresas habrá de procesamiento y reciclamiento de temas, ¿no? Entonces, esto empieza a darnos una serie de posibilidades económicas que tenemos que aprovechar. A los jóvenes, emprendedores, van a comenzar a ver nuevos modelos de negocio que van a construir ese nuevo modelo económico, ¿no? Un nuevo modelo económico, social y ambiental, siempre basado en la sostenibilidad, en cuidar el recurso. Ese es el norte, definitivamente. Yo sé que tienes un tiempo reducido y por eso quisiera, hoy nos acompañan nuestros estudiantes de 11 grado, nuestros estudiantes en sus 2 últimos años deben hacer un proyecto de emprendimiento y ese proyecto debe tocar algún objetivo de desarrollo sostenible. Entonces ellos trajeron hoy algunas preguntas para ti y yo quisiera darles el paso para que te las pudieran hacer. Yo tengo muchísimas preguntas más, pero creo que ya las canalizaré contigo de otra forma, pero sí me gusta darle participación a nuestros estudiantes. Entonces, Jairo, si quieres ayudarme con la moderación de ellos. Jairo es nuestro director de High School. Hola, Jairo. Claro, Nati. Hola, ministro, ¿qué tal? Buena tarde, muchas gracias por acompañarnos. De verdad le agradecemos mucho su tiempo, para nosotros es súper importante. Y pues bueno, vamos a darle entrada a los estudiantes. Recordaba con mucho cariño que este fue el primer grupo que llevamos a la Serranía de la Macarena en un proyecto que tenemos que se llama Conoce Colombia, y cuando usted estaba hablando de lo de los plásticos de un solo uso, pues creo que lo están haciendo muy bien ahí, porque el retén ecológico es eficiente. No puede entrar ningún plástico de un solo uso y pues eso funciona muy bien, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Voy a leer una pregunta de una de nuestras estudiantes de 11, Sara Ochoa. Ella pregunta, ¿qué estrategias está implementando el gobierno para mitigar el cambio climático? Bueno, un poco, Jairo, y a todos los estudiantes, estamos implementando varias estrategias y varias acciones. Una de ellas es la lucha contra la deforestación que mencionaba. Tenemos que bajar y reducir la deforestación, llegar a cero. Hoy el bosque es el que mayor capacidad de capturar emisiones tiene, por eso tenemos que frenar la deforestación y al mismo tiempo restaurar ecosistemas, sembrar. Por eso tenemos una meta desde el gobierno de sembrar 180 millones de árboles, 180 millones de árboles. Eso nunca ha sucedido en la historia de nuestro país y lo que queremos es no solo sembrar, sino que quede conciencia para que sigamos sembrando, que sea un país que siembre millones de árboles, restaure miles de hectáreas y conserve el bosque. Por otro lado, también estrategias como la transición energética, a través de todos los proyectos que se están haciendo de energía solar, energía eólica, ¿sí? También toda la transición, por ejemplo, en movilidad. Ya tenemos una ley que dice que el 30% de los vehículos nuevos de aquí en adelante de transporte público deben ser eléctricos para disminuir las emisiones. También tenemos una estrategia de economía circular, que es la que mencionaba ahora hace unos minutos. Y tenemos una que a mí es la que más me gusta, que se llama educación ambiental. Y que ahorita, casi en un mes, estaremos lanzando la Escuela Nacional Ambiental. Y que lo que busca es estar en todas las regiones, niños, jóvenes, adolescentes, empresas, haciendo educación, creando conciencia para que todas estas estrategias funcionen, que el modelo funcione. Entonces, todas estas son las acciones. Y hay otra también muy importante, Jairo, y es, hemos anunciado, por ejemplo, la siembra de los 180 millones de árboles, y casi siempre dejamos algo
que es muy importante para nuestro país y para el planeta a un lado, que es nuestros océanos. Y ahí en nuestros mares estamos trabajando y anunciamos hace unos días, no sé si pudieron escuchar ese anuncio tan bonito que es que vamos a sembrar 1 millón de corales. Los corales también ayudan a mitigar y a reducir esas acciones contra el cambio climático. Y también manglares, protección de manglares. Hoy les cuento una historia que me gusta mucho y es en San Andrés y en Providencia, luego del huracán Iota, de todo el trabajo que estamos haciendo para recuperar todo ese ecosistema, pasó algo muy bonito. Íbamos caminando y llegamos y vimos unos manglares un poco destruidos, el 80% de los manglares se afectaron. Y una señora llegó y yo le dije, tenemos que recuperar los manglares. Y me dijo, esos son los héroes del Iota. Sí, ellos protegen contra los huracanes. Y yo le dije, ¿por qué? Nos salvaron. Porque esa barrera protectora que teníamos afuera de corales y estos manglares evitaron que nuestras casas se destruyeran. Entonces, eso son las estrategias que estamos haciendo, que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y ese tipo de soluciones son las que nos ayudan a mitigar, a adaptarnos a los cambios del cambio climático y a disminuir esas pérdidas y daños que tenemos. Entonces, estamos haciendo muchas cosas, es un camino largo, es un proceso, tenemos que ser muy rápidos, muy efectivos, muy pacientes y muy participativos en que todo esto pues avance. Muchas gracias, ministro. Tenemos más, ¿no, Jairo? Sí, tenemos más, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica. Nos gustaría que nuestros estudiantes participaran abriendo el micrófono, ministro, y usted los pudiera escuchar. Entonces voy a invitar a José Carrillo. José, por favor, verifique si puede ya hablar. Jairo, hola, ¿cómo están? Perfecto, lo escuchamos. Buenas tardes, ministro. Natalia, Jairo, ¿cómo están? Quería preguntar qué proyectos para la conservación de la biodiversidad se están desarrollando actualmente en el país y de qué manera estos pueden impulsar la economía. Gran pregunta, Jairo. José, aquí un poco lo que he mencionado en algunas de las respuestas. Yo creo que la principal prioridad que tenemos es poder mantener y conservar el bosque. Que ese bosque hoy es el que genera que todas nuestras cuencas de agua estén protegidas, que tengan las capacidades que tienen. Pero al mismo tiempo, en la medida en que tenemos bosque, tenemos biodiversidad. Por eso tenemos que proteger el bosque. Y también contarte que hace unos días el presidente Duque sancionó una ley que es de las más importantes del mundo. Y es que hoy la deforestación en Colombia, la promoción y la financiación de la deforestación, el tráfico de fauna, que es nuestra biodiversidad, son un delito. Anteriormente no eran un delito o eran excarcelables. Una persona que traficaba fauna o que deforestaba pagaba una multa y ya. Hoy es un delito que da entre 5 y 15 años de cárcel para las personas que estén haciendo esto. Al mismo tiempo de que es un delito, estamos reduciendo la deforestación, estamos trabajando con las comunidades en estas regiones para que aprendan a hacer el uso sostenible del bosque, tanto de la flora como de la fauna. Y eso finalmente es lo que nos va a ayudar a proteger ese mayor patrimonio que hoy tenemos, que es nuestra biodiversidad. Nuestra biodiversidad, nuestro bosque, somos el segundo país más biodiverso del mundo y eso es lo que tenemos que proteger. Y todo esto comienza a desarrollar ese nuevo modelo económico de tener nuevas oportunidades de negocio que hoy muchas personas hablan de la bioeconomía. Y es la economía, digámoslo, de la biodiversidad y del bosque, que es la economía que tiene en su centro la sostenibilidad y la conservación. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Vamos a darle
entre otros de nuestros estudiantes, pero mientras usted hablaba de eso, contarle también cosas especiales del colegio. Tenemos un proyecto de fototrampeo de participación y de ciencia comunitaria en la zona de amortiguación del Parque Chingaza, con una reserva privada. Y hemos llevado a nuestros estudiantes y hemos hecho un trabajo muy interesante con ellos. Han logrado resolver preguntas, lo que mencionaba Natalia hace un rato de su proyecto Fontana, otras preguntas asociadas también a las clases, digamos, de ciencias, de español, de sociales, y ha sido muy interesante también la vinculación de ellos. Hemos sido muy afortunados, en un par de ocasiones hemos visto oso andino, y para nuestros estudiantes eso ha sido, pues obviamente, algo muy especial. Quisiera invitar a Sofía Acero, porfa, que nos comparta también su pregunta. Sofi. Hola, sí, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿qué programas tienen disponibles que nos permitan a nosotros aprender desde una temprana edad sobre la responsabilidad ambiental? Bueno, gracias, Sofía. Eso precisamente es lo que estamos trabajando y que con Natalia también hemos conversado, y es la Escuela de Educación Ambiental, que sería un modelo muy importante para que ustedes como estudiantes tengan acceso a cursos, a programas ambientales, a experiencias también en otras regiones del país. Por ejemplo, con parques naturales, vamos a comenzar con la Escuela Nacional Ambiental una serie de intercambios para que todos los jóvenes puedan ir y conocer nuestros parques naturales. Tenemos 59 parques, áreas protegidas. De esos, 36 son turísticos, tienen vocación turística. ¿Cómo los vamos a cuidar si no tenemos la posibilidad de conocerlos? Entonces, a través de todo ese patrimonio que tenemos, vamos a aprovechar esta Escuela Nacional Ambiental para poderles entregar programas educativos a todos los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y que de esta forma pues podamos tener mayor participación. Tenemos un colectivo de jóvenes que se llama Jóvenes de Ambiente, y ya hoy son más de 2.500. Yo los invito a que entren a la página de Facebook, a este colectivo, y vean cómo estos jóvenes hoy, que son más de 2.500, están trabajando en diferentes acciones, y con ellos también vamos a trabajar en la Escuela Nacional Ambiental, que una vez la lancemos, Natalia, y tenemos otro espacio de este tipo, pues sería feliz de poderles mostrar qué será la escuela. Claro que sí. Súper importante conocer. Muchas gracias. Vamos a seguir con Juan Mayorga. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos. Qué bueno verlo, señor Mayorga. Gracias por encender la cámara. Muy bien, vamos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones que están tomando para prevenir la pérdida de biodiversidad por incendios forestales en el país? Perdón, ¿me repites, porfa? Listo. ¿Cuáles son las acciones que están tomando para prevenir pérdida de biodiversidad por incendios forestales en el país? Buenísima pregunta, doctor Mayorga. Buenísima pregunta. Hoy, en ese carril que tenemos de trabajo de lucha contra la deforestación, hay algo que nos preocupa mucho, y son los incendios forestales. Que el 90% de los incendios que tenemos en la Amazonía, en la Orinoquía, en todo el país, son generados por el hombre, ¿sí? No suceden solos. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Hemos hecho una inversión enorme en tecnología, desde el IDEAM, donde tenemos un sistema de monitoreo que nos dice diariamente las alertas de deforestación que hay en todas las regiones del país, y también las alertas y alarmas de inicio de posibles incendios. Con ese monitoreo, Juan, estamos pudiendo llegar mucho más rápidamente a tomar acciones ahí en el territorio. Y quiero cerrar con un ejemplo para contarte que sí funciona lo que estamos haciendo. En el Parque Nacional
los tuparros en el departamento del Bichada, anualmente teníamos incendios forestales que acababan con más de 100.000 hectáreas anuales de incendios, que es lo que estamos viendo que sucede hoy en California, en Turquía, incendios forestales. Este año, desde enero que comenzamos a hacer todo el sistema de monitoreo activo, Tuparros, que tenía 100.000 hectáreas anuales de incendios, tuvo solo 7.000, o sea, el 7%. Logramos proteger 97.000 hectáreas. Ahora bien, Juan diría, pero es que no debería haber ni siquiera 7.000 hectáreas de incendios. Eso es lo que estamos haciendo, llegando muy rápidamente, y vamos a armar una unidad especial de bomberos forestales que va a estar ubicada en el sur del país para poder llegar más rápidamente en la medida en que se presenten esos incendios. Carlos, sé que te tienes que ir porque la agenda ministerial es bastante compleja. De hecho, quiero agradecerte que hayas tenido el tiempo para compartir con nosotros. Y quisiera cerrar, sé que quedaron muchas preguntas allí. Yo lo que quisiera es de pronto después transmitirlas y encontrar alguna forma de compartir con ustedes respuestas. Pero, ¿qué mensaje quieres dejar a los jóvenes para cerrar esto? ¿Qué mensaje sobre sostenibilidad? Gracias, Natalia. Yo quiero dejar un mensaje a todos y es primero contarles que si hay algo que me guste en la vida es estar con los jóvenes, es poderlos escuchar, compartir. Creo que hoy todos ustedes, jóvenes, tienen claro lo que debemos hacer y lo tienen así como los adultos, pero en un lenguaje más sencillo, más simple, sin prevenciones. Siempre pensando, soñando y hablando con el deseo, sin prejuicios, y decirles que tenemos una gran responsabilidad, todos de proteger el planeta, de cuidar nuestros recursos naturales. Sembremos, siempre tengamos un mensaje positivo, sí, podemos, vamos a hacerlo. En la medida en que nosotros estemos siempre positivos, vamos a lograr nuestras metas. Y gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, la tienen ustedes, los jóvenes, que son esta generación que hoy está empujando, que está liderando, que se está haciendo sentir, y ese sentimiento es el que debemos seguir generando colectivamente. Y que no se olviden que la responsabilidad es colectiva, de todos nosotros, de cada uno de nosotros, no solamente del vecino, no solamente del compañero, sino de cada uno de nosotros. Entonces, dejarle, Natalia, un fuerte abrazo, decirles que el propósito que tenemos es el mismo: cuidar el planeta, cuidar el agua, seguir siendo el país más biodiverso del mundo y creando, por supuesto, oportunidades para todos los colombianos, que hoy tenemos el país más rico de este planeta y tenemos que cuidarlo. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias al colegio, felicitarlo, al Gimnasio Fontana, por esta iniciativa, y cuenten conmigo siempre en los espacios en que pueda participar y, por supuesto, que pueda aportar y también escuchar. Gracias, señor ministro. Gracias por sus valiosos aportes y por la conversación tan amena de hoy, y esperamos poder volver a tenerlo en otra de nuestras conversaciones sobre sostenibilidad. Muchas gracias, Natalia, y como dicen los jóvenes de ambiente, por el ambiente nos la jugamos toda. Así es. Gracias. Chao. Bueno, agradezco muchísimo, aprovecho pues para hacer cierre acá y agradecer a todos su asistencia, su participación. Sé que se quedaron muchas preguntas sin responder. Me comprometo a guardar esas preguntas del chat, a hacérselas llegar de alguna forma las preguntas al ministro y hacerles llegar las respuestas a ustedes. Y espero que hayan aprendido algo nuevo y positivo hoy, y de alguna forma esta charla haya tocado ese espíritu sostenible que todos tenemos que despertar cada vez más. Porque el ministro decía que hay que cuidar la tierra, pero
Al cuidar la tierra hay algo muy importante, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y empezamos por ahí cuando reconocemos que somos parte de todo un ecosistema enorme y que en la medida en que actuemos responsable y sosteniblemente vamos a asegurar nuestra vida presente y futura y la de las próximas generaciones. Gracias a todos por su asistencia y valiosa participación.